San Mateo, capítulo 4. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. En el capítulo 4 nos habla sobre cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que Él sea tentado por Satanás. Como quien dice, permite que pase, podríamos decir, el examen, podríamos decir la prueba, podríamos decir era necesario que pasara esto. Y el Espíritu Santo lo tenía claro, y lógicamente el Espíritu Santo iba a ser fundamental para Cristo en ese momento y superar esa situación. Pero lógicamente tenía que verse frente a Satanás. Y Satanás lógicamente al ver su humanidad, lo primero que le toca es lo esencial de ser humano. Es la alimentación o el alimento. Lógicamente al estar 40 días y 40 noches sin comer, lo primero que sentía era hambre. Lo primero que el diablo le toca a Jesús es el hambre. Y esto nos debería ayudar a nosotros a entender por qué es que a veces Dios permite la escasez en nuestra vida, digamos. ¿Por qué es necesario? Porque de igual manera el Espíritu Santo va a estar presto para ayudarte, pero lógicamente también tienes que darte cuenta que el alimento físico o natural es necesario para tu cuerpo, pero no para tu alma, no para tu ser interno. Por eso Jesús, ayudado por el Espíritu Santo, le hace entender a Satanás que como hombre él tenía claro de que él no dependía del alimento físico, sino del superalimento o el verdadero alimento, que era la palabra de Dios. Entonces, esta parte nos debería dar a nosotros el panorama que cuando venga escasez, es cierto, nos va a dar hambre, es cierto, vamos a confrontar dificultad, pero el verdadero alimento que no nos va a faltar va a ser la ayuda de Dios y poder entender de que Dios es lo primero que necesitamos en nuestra vida. En la segunda tentación, el diablo, como es astuto y se da cuenta que Cristo tiene claro que es el Hijo de Dios, viene y le dice: si eres el Hijo de Dios, ponga a prueba a Dios, digamos, que Dios te cuide como realmente te debe cuidar, ya que eres su hijo. Y lo lleva al monte o al lugar más alto de Jerusalén, la santa ciudad, y lo induce a que él se lance para que entonces Dios lo auxilie. Hoy en día a nosotros también nos pasa eso.
Porque de cierta manera a veces nosotros como hijos de Dios creemos que somos los hijos, y lógicamente lo somos, del dueño del oro y la plata, del que lo tiene todo. Tanto así que pensamos que a nosotros no nos puede pasar nada. No nos puede faltar nada. Todo tiene que estar bien por ser el hecho hijos de Dios. Es más, muchos buscan el evangelio para tener esa facultad. Pero tenemos que entender que Dios necesita a veces llevarnos a un punto similar a Jesús para que nos demos cuenta que no abusemos, que no pongamos a prueba a Dios. Créanme, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, y al hacerlo, créame, nos exponemos a hacer caso a la palabra de Satanás y no a la palabra de Dios. Tenemos que entender que nos pueden pasar cosas, pero de igual manera, si Dios lo permite, Él está al auxilio de nosotros. Y que por el ser hechos hijos de Dios, no significa que tenemos que tener una superatención de Dios, y que Dios de esa manera tiene que estar pendientes, y que nosotros podemos hacer lo que queramos porque Dios siempre nos va a auxiliar. Y no es así. Lo que estamos haciendo ahí es exponernos y darle lugar y poner en tentación a Dios, que es algo que no debemos hacer. En el tercer punto, ya Satanás lo lleva y le muestra todas las riquezas del mundo y que le han sido dadas a él, pero le dice que si él lo adora, que en otras palabras, si él se rinde a Satanás. Hoy en día a nosotros nos pasa lo mismo. Digamos, una de las buenas preguntas que tenemos que hacernos en automático, una buena podríamos decir, evaluación que debemos de tener, es por qué estamos en el Evangelio. Digamos, si nosotros venimos a buscar riqueza, si nosotros venimos a ser importantes, digamos que el hecho de que en mi caso, digamos, Dios me permita a mí y me ha llamado y me llamó por mucho tiempo a que yo haga esto que estoy haciendo, anunciar la palabra de Dios, pero eso no me da una facultad de que todos me vean como un super siervo de Dios, o de cierta manera las personas pues vengan y me vean como que una super persona. No. Si yo ando buscando eso, lógicamente puedo encontrarlo, y Satanás puede inducir a que yo lo obtenga, y eso lo que va a hacer es separarme de Dios, porque va a entrar orgullo, vanagloria en mi corazón, y no tiene que ser así. Pero ¿cómo es que yo me rindo a Satanás? Es cuando yo cedo y hago lo que él quiere que haga y no lo que Dios haga. Entonces tengo que tener claro que dentro de las cosas de Dios, Satanás va a querer darme instrucciones y Dios me va a dar instrucciones. Y yo tengo que entender que las instrucciones de Dios son las que debo hacer, mas no las instrucciones de Satanás. Por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra cosa, yo no puedo ordenarle a Dios que haga algo que yo crea que Él tiene que hacer. No, yo soy siervo. Dios va a hacer lo que Él va a hacer porque Él es Dios y Él es Señor. Y en esta parte quiero hablarles de que muchos hoy en día comprometen a Dios para una sanidad, comprometen a Dios para un milagro, comprometen a Dios que Dios va a hacer cosas gloriosas y maravillosas en personas. Y créeme, Dios ya tiene dentro de su voluntad cómo va a proceder con cada ser humano. Digamos, si a alguien le va a hacer un milagro, no necesita Dios que yo lo diga. Él lo va a hacer, esté yo o no esté yo. Si Dios va a obrar en una persona por una sanidad, Él lo va a hacer. Y te lo digo porque así es. Pero hoy en día he escuchado a veces hasta siervos diciendo de que ve y ora por un enfermo, y si sana, pues tú eres hijo de Dios. Ve y resucita a un muerto, porque si esta persona se va, entonces tú eres siervo de Dios. Tienes que venir y como que poner en práctica tu don o lo que Dios te ha dado. Y créanme, no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender
que realmente Dios quiere hacer algo y me va a utilizar, me lo va a hacer saber, me va a preparar, va a suceder, pero yo como siervo voy a entender que todo lo que pasó y todo lo que sucedió no fue por mi voluntad, no, sino porque fue por la voluntad de Dios. Y se los hablo porque más bien Dios me utilizó una vez para una sanidad de un cáncer en la matriz. Digamos, como siervo de Dios yo no tenía ni la idea, solo Dios me llama a unos ayunos. Me dicen, necesito que entres a 7 días de ayunos. Está bien, yo pues, si Él lo dice, pues así debe ser. Yo nunca había hecho ayuno. Mi aflicción era si iba a aguantar, porque nunca me había puesto en aguantar hambre. Si lo viéramos así lo vi, era como que andaba como unos años recién iniciado. Entonces no lo veía, no entendía cómo era. Entonces Dios me llama a esos ayunos y en el 5.º día llega una persona y me dice, fíjate que hay una hermana que está enferma, está en tal lugar y vayan y me gustaría que la visiten y oren por ella. Bueno, dije, voy a ir, pero no sabía qué hacer, digamos, si ir o no ir, estoy en ayuno. Bueno, voy a ir, digamos, fue algo así como que voy a ir a ver qué dice el Señor. Llegué. Al estar ahí ella no podía ni moverse, apenas caminaba por la misma enfermedad. Y desde que yo la veo empiezo a sentir aquello de decirle, tú eres sana. Y yo no lo decía, créanme, yo apretaba la boca y decía, no, eso no lo voy a decir. Y me llegó un momento en donde yo ya no hallaba cómo retener y decir eso. Pero lo único que dije, si eres tú, oh Dios, utiliza mi boca y habla. Y cuando yo sentí, le dije a esta mujer, dice el Señor que tú eres sana. Y miren, no había ni terminado la palabra. Y esta mujer empieza a danzar, empieza a darle gloria a Dios, empieza a moverse como que no tuviera nada. Lo fue a testificar, recibió su sanidad, fue a un médico. El médico se quedó asustado porque ella no tenía nada. Y yo no les puedo decir, miren que lloré 5 días, que estuve esto, que tú. No te puedo hablar de eso, porque no fue así. No puedo mentir, no puedo agregar algo. Fue Dios quien lo hizo. Entonces, desde esa vez, mira, yo ando buscando personas. No las ando buscando. Y no ando viendo quién, Señor, dónde más. No, porque entiendo que si Dios me va a utilizar nuevamente, Él lo va a hacer. Y si no, no va a ser así. Entonces, ten claro, no tientes al Señor tu Dios. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. En esta parte aprendemos que el objetivo que Jesús se retirara de donde estaba y fuera a Galilea, a los lugares de Zabulón, era porque había una profecía que también Isaías había dado tiempo atrás y era necesario que esa profecía se cumpliese. Ahora bien, si nos damos cuenta, dice que el motivo por el cual Jesús tomó la decisión de irse de donde estaba era porque escucha que Juan el Bautista fue encarcelado. Entonces tenemos que darnos cuenta que pareciera que de cierta manera o cierta situación impulsa que Jesús se fuese a este lugar, pero en sí, digamos, el irse para allá llevaba un propósito más profundo. Digamos, que estos lugares escucharan la predicación de Jesús,
sobre que el reino de los cielos, sobre que Él como el Dios hombre estaba en ese lugar y se había acercado, estaba buscando a su pueblo, estaba tratando de hacer entenderle al pueblo que era necesario poder entender o poder escuchar esa palabra de salvación. Ahora bien, digamos, la descripción del profeta Isaías es una descripción espiritual, porque dice que esa tierra vio gran luz. Digamos, lo que él está tratando de hablar acá es lo que, voy a hablar un poquito de esto, es lo que he tratado de decir cuando les hablaba de que Cristo en sí es la glorificación de Israel. Lo hablo de esta manera porque necesitamos ver cada punto y hacerlo ver es a veces muy importante para que nos demos cuenta que versos como estos nos ayudan a entender que la glorificación de Israel ya sucedió. Digamos, lo hablo porque hoy en día muchos en la iglesia inclusive aún esperan la glorificación de Israel, digamos, que Israel vuelva a construir el templo, que digamos hay ciertas cosas que ya sucedieron pero aún se esperan y pareciera como que no hubieran sucedido, y tenemos que ser cuidadosos en esa parte porque ya hay cosas que ya sucedieron. La Biblia nos lo enseña y necesitamos verlas como la Biblia nos lo está enseñando, que es la palabra de Dios, para que no demos lugar a malas interpretaciones o cuestiones que nos puedan confundir y ver las cosas de otra manera, no de la manera como Dios la ve, sino tenemos que aprender a verla como Dios nos lo está enseñando. Y si la Biblia nos está enseñando, es por esa razón que necesitamos entender que es Dios dándonos la enseñanza escrita a través de la Biblia. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. En esta parte aprendemos que Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Tenemos que entender que él, viviendo ahí cerca de Galilea, empieza a caminar a la orilla y empieza también a visualizar, o se movía por ahí con un propósito de empezar a reunir a sus discípulos. El primero que llama es a Pedro y a su hermano Andrés. Son los dos primeros discípulos que el Señor toma, les da un mensaje en el cual les dice que primero reconoce que ellos son pescadores, pero ahora les dice que ellos van a aprender a pescar hombres, como que dice, ya no van a ser peces. Les da a entender que es preciso que los sigan porque lógicamente van a aprender a lo que Él los está llamando. Más adelante encuentra a Santiago y a Juan, otros dos hermanos. Con esto ya serían 4 discípulos, que también podemos darnos cuenta que como Dios también nos llama y les hace ver, y ellos estaban con el Padre y tuvieron que escoger entre el Padre y Cristo, de cierta manera, una manera un poquito más difícil, confrontativa, aunque Pedro y Andrés también tuvieron que decidir entre ellos, entre Cristo y la familia, podríamos decir, porque Pedro era casado. Entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando Dios nos hace el llamado, digamos, si no estamos listos, si no entendemos que a veces tenemos que dejar algo por seguirlo a Él, lógicamente a veces vamos a rechazar el llamado. Tenemos que entender que necesitamos estar dispuestos y capaces de dejar ciertas cosas a veces para poder seguir a Cristo. En este caso les dije Pedro a su familia, Juan Juan y Santiago, son los que de cierta manera dejan al Padre, pero de igual manera tuvieron que tomar una decisión. Así que espero que cuando Dios te haga un llamado, tú estés dispuesto y te des cuenta que también tienes que tomar una decisión, y espero que la decisión más sabia
que la que Dios espera que tomes es seguirle a Él o cumplir con el ministerio que Él te está demandando. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria, y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. En esta parte vamos a aprender que lo primero que Cristo empieza a hacer acá es a enseñar en las sinagogas donde se lo permitían, lógicamente, y empieza a predicar y a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Tenemos que entender primero la secuencia que Cristo utiliza, digamos, porque la mayoría, cuando leemos estas partes, nos impactan que endemoniados eran liberados, que enfermos eran sanados, que paralíticos, lógicamente, cobraban nuevamente podríamos decir, la reacción física. Y de cierta manera, pareciera que eso nos impacta más, digamos. No estamos viendo la enseñanza, no estamos viendo la predicación. Normalmente cuando venimos por primera vez a leer la Biblia, la mayoría vemos eso y nos impacta más los milagros que otra cosa, ¿verdad? Que es la predicación o la enseñanza. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor empezó con la enseñanza y con la predicación porque el milagro más grande que pueda suceder en una persona es el arrepentimiento. Digamos, ¿de qué sirve que una persona sea sana si al final se va a alejar de Dios? ¿De qué sirve que una persona paralítica también recobre la actividad física? De todo modo, si se va a alejar de Dios, digamos, lo que estoy tratando de decir es que lo que a veces nos impresiona no es el mensaje que Dios a veces quiere que veamos, sino que el mensaje realmente es el arrepentimiento, es el acercarse a Dios, es perseverar en las cosas de Dios, es el milagro más grande que nuestro espíritu, que nuestra alma tome espíritu y se renueve y se dé cuenta o nos demos cuenta del valor que es estar con Dios, de amar a Dios, de seguir a Dios. Y lógicamente, bueno, si hay un milagro, si hay una liberación, esas son cosas que lógicamente van a suceder porque Él era Dios. Eso es algo que también tenemos que aprender, que Él era Dios. Porque hay unas partes que vamos entendiendo y hay personas que a veces, digamos, malinterpretan esta parte de la Biblia y te hacen ver mal los milagros porque es lo que quieren crear en ti. Pero en este caso también tenemos que entender que aquí es más la enseñanza que las otras cosas que también son necesarias, pero en su momento Dios las permite.